Hello amigos y amigas de YouTube, hoy vamos a aprender a programar aplicaciones Android desde nuestro móvil y vamos a ello. Muy bien, una vez en nuestra aplicación, vamos a la opción File, vamos a la opción New y New Android Project y comenzamos a introducir los datos de nuestro proyecto. Primero vamos a introducir el nombre de nuestra aplicación, en nuestro caso va a ser My App. Ustedes van a poner por supuesto el nombre que quieran. Luego ponemos el nombre del paquete, ¿vale? Con su nombre de aplicación al final. Les recomiendo que Main Activity y el layout name lo dejen con el mismo nombre para que puedan usar luego pues estos códigos en otro proyecto. Ahora vamos a abrir nuestro archivo Activity Main, que es el que va a contener la interfaz de usuario. Aquí primero vamos a organizar este texto que tengo acá, que ya trae por defecto un text view. Este text view simplemente muestra un texto. Nosotros vamos a editar este view a nuestra conveniencia. Vamos a agregarle características. Primero vamos a comenzar cambiando el ID. El ID es la manera que tenemos para identificar los views en particular, o los layouts, que son los diseños que van a contener diferentes views o vistas, ya sean texto, botones o cualquier otro tipo. Los siguientes a continuación son el ancho, el alto y la gravedad. Eso es algo que vamos a ver luego, ¿vale? Ahora vamos a cambiar el texto para que diga dale like. Y podemos hacer una prueba rápida para ver cómo se muestra en nuestra aplicación. Solamente tenemos que darle aquí arriba en este pequeño botón de acá, instalar y abrir la aplicación. Se va a mostrar pues sencillamente la aplicación con el texto dale like en el centro, ¿vale? Podemos entonces continuar pues editando nuestro archivo y sencillamente vamos a copiar y pegar nuestro view para obtener dos. Cambiamos el ID porque siempre deben ser diferentes, ok, y cambiamos el texto. Vamos a ponerle en este caso que diga activa la campana. Podemos entonces hacer una prueba rápida y ver qué tal se muestra nuestra aplicación, ¿vale? Este es el diseño lineal que contiene los text view. Nos falta uno porque el primero está ocupando todo el espacio, ¿vale? Tenemos que cambiar esta característica que es el alto. Así que vamos a nuestro código y vamos a modificarlo. Ok, aquí lo pueden ver, el match parent. Vamos a cambiarlo y vamos a escribir wrap-content. Muy bien, ahora en lugar de ajustarse al tamaño de su contenedor, pues lo que va a hacer es retraerse al tamaño de su contenido. Ok, así que creo que ahora podemos ver. Por supuesto, tenemos que cambiar primero este valor de nuestro segundo view, ¿vale? Y hacemos la prueba. Muy bien, este es el diseño lineal y su contenido en orden vertical. ¿Okay? Necesitamos definir un gravity y el layout para que nos quede en el centro su contenido. En la descripción del video pueden encontrar un link que los llevará hasta los códigos del proyecto. Bien, agregamos la característica Android.gravity igual entre comillas center. Y con esto estamos definiendo que todo el contenido de este diseño pues va a aparecer al centro, como pueden ver acá.
Y vamos a continuar agregándole otros detalles a nuestro texto. En este caso, text color va a definir pues el color de nuestro texto. Y vamos a ponerle un color rojo. ¿Okay? Se escribe justo así, text color igual, entre comillas, número FF y 4 ceros. También vamos a controlar otro aspecto de nuestro texto, como en este caso va a ser el tamaño, con el código text size. Ok, le vamos a definir con valor 20. Y vamos a probarlo. Y vamos a continuar agregándole otro texto a nuestra interfaz de usuario. Ok, sencillamente vamos a copiar y pegar nuestro texto. Por supuesto, tenemos que siempre modificar el ID porque deben ser diferentes. Esto es muy importante porque luego tenemos que saber con qué estamos trabajando desde el código. Editamos el texto que va a mostrar. Ok, vamos a editar el tamaño para que se muestre un poco más una característica. En este caso va a ser el color de fondo con el código background. Ok, igual, entre comillas, como siempre, número. ¿Sí? Vamos a poner el color rojo. Muy bien. Y vamos a poner el color blanco en el color del texto y probamos. Bueno, dirá que estaba todo ahí muy juntito, ¿verdad? Pues vamos a agregarle margen. Y para hacerlo solo tenemos que poner android.layout _ ok, margin, que viene a definir el margen. Le damos un valor entre comillas de 20. Muy bien. Y sencillamente copiamos y pegamos este valor a cada uno de los textos. Y con esto, amigos, terminamos. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir con más. Y hasta la próxima.